Muchachos, sean bienvenidos a un episodio más de Brave Soul Podcast. Muchachos, tengo un tema muy importante que me gustaría conversar con todos ustedes y pues creo que cada uno tiene una perspectiva muy distinta de este tema. El tema de no saber si uno pertenece aquí o uno no sabe si pertenece allá, porque uno ya se siente tan de aquí, pero uno sabe que no corresponde a este país, pero en el país de uno ya se siente un extranjero. Te lo puedo decir de tema personal, yo me sentía hasta un propio extranjero en mi propia casa, teniendo costumbres de otros países, teniendo cierta forma de hablar, gentilicios, tal vez la forma en la que se habla, las costumbres, de venir de un país de origen distinto al venir a Estados Unidos, que nos brinda tanta biodiversidad en muchas cosas, tantas culturas que nos da, que a la final no pertenecemos acá tampoco y no pertenecemos allá. Y llega tanto a ser que, pues te lo digo de tema personal, de empezar a celebrar el Día de las Velitas en Estados Unidos, a dejar muchas costumbres que fueron de mi país de origen, a empezar a celebrar el 4 de julio de una forma muy patriótica acá y de estar muy agradecido con el país que nos dio las oportunidades en todo. En nuestro país no lo celebran. O más bien el Halloween, tomarlo como es una celebridad importante, ya aquí la gente le tiene mucho cariño y le tiene mucha fe a ese día de Halloween, que las casas las adornan, que les ponen de una forma, de otra, que todo el mundo sale disfrazado, pero que tal vez en nuestro país de origen, bueno, en la época en la que estaba, no existía tanto esa devoción o no existía tanto ese fanatismo a un día que no es tan común allá. Y si vamos a un tema mucho más amplio, vamos a un tema de costumbres, vamos a un tema de la forma de hablar, vamos a un tema de cómo nos dirigimos en este país, pero creo que es un tema muy importante el hacer entender y el hacer escuchar mi voz de este tema. Yo nací en Ecuador, criado, como yo siempre lo he dicho, por colombianos, pero yo entiendo que este país nos da las oportunidades siempre de hacer todas las cosas de una forma muy distinta y de verlo desde una perspectiva muy distinta, del tener ciertas frases de cierto país, del comer comida que no nos corresponde a nuestro país, pero a la misma vez entender que cada país tiene su propia cultura y lo podemos tomar de una forma muy enriquecedora. También el entender que yo siento que nosotros llamamos hogar, más bien los inmigrantes que vivimos acá, llamamos hogar a todo a nuestro hogar actual aquí, pero siempre creo que cuando llegamos y siempre hay como ese personaje que siempre llega, que está admirado de lo que ve, que está admirado de todo lo que se hace, de cómo se gana semanalmente, de cómo se gana cada 15 días, ese personaje que viene de nuestro país de origen, que es tan inocente, yo lo siento, pero que a la misma vez es tan nuevo en este mundo, que es de Estados Unidos, que nos cambia totalmente, que a la final ese personaje que viene de un país de origen termina muriéndose y termina siendo una persona totalmente distinta, tomando ciertas culturas, tomando ciertas nuevas enseñanzas de otras culturas. Y sobre todo, lo más importante es que ya tenemos un cambio en la mentalidad, ya tenemos una ventaja que no los tienen las otras personas que están allá. Entonces, el llamar casa a nuestro país de origen y a nuestra casa donde nos criamos y donde vivimos muchas situaciones, ya no se siente cómodo. Y el llamar casa acá al país, a Estados Unidos, y el llamar casa aquí a nuestro apartamento, a nuestra casita acá, tampoco es casa porque sabemos que no somos de acá, pero a la misma vez pertenecemos. Y pues si lo vemos en un grado más amplio y si lo vemos en un grado más social, nosotros, bueno, como hispanos y con todo lo que políticamente nos incumbe, con todo lo que nos está abarcando ahora, damos muchas cosas buenas de qué hablar. Tal vez nuestro lenguaje nos ayuda mucho acá, tal vez nuestra forma de ser nos ayuda mucho acá. Y si lo ves en muchos temas laborales, el hispano siempre es la persona o el inmigrante, ya sea hispano de cualquier país, siempre es el que tiene muchas más ganas de trabajar. Siempre es el que tiene muchas más ganas de hacer las cosas distinto. Y pues
vamos como ejemplo personal, y pues ya lo conocen, siempre lo he mencionado en todos los podcasts, vivo totalmente obsesionado con Colombia y siento que con todo lo que me crié acá, porque siento que fue una doble crianza, eh, existió una forma muy distinta de ser. Siento y siempre he admirado de que la mayoría de las personas de Colombia tienen esa forma de ser muy, muy asertiva, muy viva, muy de que están en la jugada, como se dice. Y siento que yo lo he tomado como cultura, lo he tomado como parte mía, y siento que también nos pasa mucho en este país que tomamos ciertas cosas de otros países y ciertas cosas ya sea de este país también. El tema más importante, y creo que es algo que nos toca entender, es que ese personaje que ya se va, a veces siento que tiene un luto, a veces siento que ciertas situaciones, visitas, familia, nos atraen también como ese pequeño fantasma de lo que fuimos. Y cuando viene familia de nuestros países, cuando nos preguntan, cuando nos dicen si nos acordamos de cierta cosa, amigos de nuestros países que nos preguntan muchas cosas que eran de allá, que tal vez lo olvidamos y que en realidad ya no lo vivimos. Es un poco complicado y yo siempre digo que es como ese fantasma que nos está tocando la puerta y nos dice, no te olvides de dónde llegaste, no te olvides de dónde eres, porque uno vive acá, yo siento que al 1000%. Entonces, creo que es un tema un poco complejo, un poco amplio, es un poco diverso también la forma en la que lo vemos, porque el no sentirse tanto de aquí y el no sentirse tanto de allá, entonces, ¿a dónde pertenecemos? Porque tal vez yo lo veo mucho con influencers, lo veo mucho también con empleados, lo veo mucho con las personas con las que manejo el día a día, que tal vez ya van a su país de origen y ya no entienden o ya los tratan como el americano, el gringo, como les dicen normalmente, o ciertas palabras que usamos. Ya nuestro lenguaje también en muchas cosas ha cambiado y ciertas palabras las decimos en inglés y nos sale muy natural. Entonces, ellos piensan que ya no pertenecemos allá, pero cuando estamos acá, tal vez ya no pertenecemos acá del todo, pero nos hemos acomodado. Y creo que eso también demuestra mucho la resiliencia de cómo somos, ¿no? De cómo cada inmigrante tiene esa fe y cada inmigrante viene ciegamente a trabajar, a cambiar su vida, ya a moverse, ya hacer las cosas de una forma muy, muy distinta y no dejarse de todo lo que es el tema cultural, de lo que es el tema del idioma, de lo que es el tema de cómo es la gente distinta a donde nosotros venimos. Y pues me parece a mí algo que hay que admirar, nuestra resiliencia como cultura, como personas, y cada inmigrante que viene acá tiene algo que aportar, tiene algo muy distinto de poder enviar un mensaje. Cada persona tiene una historia muy distinta, cada persona tiene una innovación en lo que piensa. Siento que también es un tema muy contradictorio el hecho de la gente que vino acá y que tiene un título, de que son doctores, de que tienen cargos muy importantes y que tienen que empezar en un trabajo siendo dishwasher, tienen que empezar en un trabajo siendo una persona que recoge las mesas. Pero a la misma vez siento que son lecciones que nos toca vivir y tal vez en nuestro país éramos alguien y aquí empezamos a ser otra persona, pero todo se complementa, todo se puede cambiar. Y eso es lo que tal vez uno no se siente que pertenece acá por lo que uno hace, por lo que uno tal vez tenía otro personaje en el país de uno, pero a la misma vez siento que todo eso que nosotros vivimos acá nos ayuda mucho a mejorar como personas. El tema de la resiliencia personal en los inmigrantes creo que es un tema muy amplio. Y si nos preguntamos aquí, ya hayas inmigrado a cualquier país que hayas ido, o ya sea que te hayas ido a cualquier situación, ya sea internamente también, que hayas inmigrado de un estado a otro, nos vamos a dar cuenta que nuestra resiliencia tiene un poder tan amplio de serlo, que en el punto en el que tratamos de hacer lo que sea por el tema de trabajar, por el tema de salir adelante, por el tema de emprender también. Y creo que a más de mostrar todo este mensaje que lo estoy enseñando, a más de esa pequeña duda o ese mensaje de que no nos pertenecemos acá y tampoco nos sentimos tan correspondientes allá, es algo muy, muy complicado y siento que a la mayoría de las personas nos cuesta mucho entender ese mensaje porque si nos ponemos a hablar con otras culturas, si nos ponemos a hablar con otras personas, va a ser un poco más complejo. Bueno, y también abarca mucho en el tema personal
las historias, todo esto que conocemos de primera persona, todo esto que conocemos de situaciones de no pertenecer aquí ni allá. Y hay muchas personas que tal vez al regresar a su país y tener esa fascinación de saber que allá van a estar mucho mejor, de tener como ese romanticismo, algo que se vivió en el país de uno. Y el tema de regresar es un tema muy complejo. Tal vez ya uno ya no pertenece allá y hay miles de historias de personas que lo venden todo, que lo dejan todo, que quieren volver a vivir lo que vivieron en su país, pero todo evoluciona, todo tiene un punto de evolución, todo el tema de querer ser la misma persona que éramos antes o querer ser las mismas situaciones que se vivieron antes por no querer o por querer encajar en algo, siento que es un tema muy complejo. Ya para finalizar todo el tema del pertenecer aquí o allá, te tengo una pequeña historia con todo esto. Y va más al tema de el señor Andrés, pongámosle Andrés. Andrés, un gran compañero de trabajo que toda la vida se crió en Estados Unidos hablando inglés. Siempre, siempre desde que lo conozco en los bares que trabajé. Toda la vida aparentaba ser un americano. Toda la vida no hablaba bien español. Lo entendía muy poco. Pero a la misma vez tenía esa fe de que era más americano que latino. Y siempre que conversábamos con él, siempre era hablar en inglés y todos estos temas. Pero la historia que más me movió de la parte de él es que al llegar él de su país de origen, él tuvo que dejarlo todo. Vino muy pequeño. A sus 3 años sus papás emigraron acá. Él vino después de un tiempo acá. Él entendió que con el tiempo solo se puso a hablar inglés y perdió todo lo que es como cultura. No recientemente enteré que Andrés lo deportaron y que tuvo que regresar a su país de origen y que él nos escribía tanto a mí como a algunos compañeros de trabajo como todas las situaciones que él vivía ya lo afectaron tanto porque él no entendía cómo no pertenecía al país donde él nació y cómo él no podía entender que no se podía comunicar. Él hizo una vida acá toda su vida y que ya sea por temas migratorios tuvo que partir. Pero él como no se sentía allá sabiendo que él nació allá, pero él como se sentía de acá sabiendo que no podía estar acá. Es un tema, tal vez lo explique muy sencillo, pero siento que hay que verlo desde también esa perspectiva de que tenemos que ser muy agradecidos con todo lo que tenemos ahora en la actualidad, porque tal vez sea un tema de mentalidad, el tema de todo esto de la resiliencia, el tema esto de salir de lo nuevo, de empezar a hacer algo nuevo, tal vez de no encajar en este país, pero creo que hay que verlo también los ejemplos de la gente que sufre y de la gente que tal vez toda su vida vivió en un país bajo la sombra de un gran país que nos da muchas oportunidades, pero que a la misma vez, si nos tiene que quitar algo, nos lo quita y es profundo y es para siempre. Y pues el entender que tenemos que ser también muy agradecidos con todo lo que vivimos, con todas las situaciones. Por más que uno no sienta que pertenece acá, esto ahora se llama casa. Yo lo diría así, se llama casa. Pero a la misma vez no lo es porque tenemos un pensamiento, una idealización. Pero creo que tenemos que estar un poco, mucho más cómodos con el tema de aceptar que ese personaje que se fue ya no está. Y más bien el entender que el personaje actual es un personaje 2.0, como yo lo digo. Porque tenemos que entenderlo así, tal vez para encajar un poco más en la sociedad, tal vez para poder tener una vida un poco más tranquila, pero a la misma vez poder ser una persona resiliente y poder entender que esas diferencias generan muchas cosas buenas en este país. Eso, muchachos, más bien era un pequeño podcast un poco corto hoy día, pero tenía que contarles ese mensaje para no olvidar todas las cosas que también hemos hecho como inmigrantes y cómo hemos avanzado en este país. Bueno, hasta una próxima. Cuídense mucho. Bye.